Bendito es el nombre del Señor. Desde el fondo de mi alma brota un canto agradecido a aquel que es mi esperanza, aquel que hizo todo para mí. Así expresaba una alabanza que cantábamos en mis años mozos no hace tanto tiempo, cuando yo tenía pelo todavía y era bien joven, más que ahora, y decía esto: desde el fondo de mi alma brota un canto agradecido. Precisamente nuestras alabanzas en esta mañana han girado en torno a esto. Hoy estamos en el último domingo de la temporada. En nuestro calendario dijimos de hacer un domingo de gratitud el domingo pasado, pero bueno, lo hacemos hoy y gloria a Dios por ello. No hemos llegado a ningún sitio. Al revés, estamos a las puertas del comienzo de una nueva época. El verano, ¿verdad?, siempre es época de cambios. Salimos un poco de la rutina de todo el curso, de esos horarios tan restringidos, tan a veces carcelarios, entiéndase, en el sentido de estrictos, pero precisamente por eso mismo, porque es una época de relax, de cambio, los días duran más, etcétera, etcétera. Si uno pone la directa, si uno va sin reflexionar y no se detiene un momento, pues mal asunto. ¿Por qué queremos hoy hacer un alto en el camino? Hacemos un alto en el camino porque, en cierto modo, esto es lo que la Escritura nos enseña. Más que en cierto modo, es totalmente lo que la Escritura nos enseña. Ser agradecidos con nuestro Señor. Y, en cierto modo, fue lo que hizo Israel cuando Moisés llama la atención a Israel para hacer cuando están a punto de entrar, no en el verano, pero sí en la tierra prometida, la tierra aquella que fluiría leche y miel, y a la cual Moisés, como bien sabemos, por distintas circunstancias, Dios no le permitió entrar. Y en el capítulo 8 del libro del Deuteronomio, versículo 2, leo la Reina Valera contemporánea, Moisés le dice al pueblo, es un versículo para mí muy querido, muy significativo: te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. Es bueno echar un vistazo atrás. Como a Israel, estos meses pasados no han sido fáciles. La vida no es un cuento de rosas. Bueno, sí, a veces sí, lo que pasa es que a veces abundan más las espinas. Y es lo que a veces nos hace pensar. Pero las rosas son rosas porque tienen pétalos, pero también porque tienen espinas. La belleza de la rosa es un binomio de cosas. Hacemos un pequeño alto en el camino porque al recordar, como nos decía Moisés, la misericordia de Dios, y aludo de nuevo a esta alabanza que decía hace un instante, brota un canto agradecido de adoración y de alabanza a aquel que lo es todo para nosotros. Decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba esperando, estaba desesperada por la segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pablo les dice en la primera epístola, capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La palabra traduce manteneos, fijaros, manteneos en constante acción de gracias, porque esto es lo que Dios quiere de vosotros como cristianos. Así pues, como creyentes en Cristo, como hijos renacidos de Dios, como hemos expresado hace un momento, queremos ser agradecidos con Él, porque es un gozo dar gracias a Dios, pero también porque con eso cumplimos la voluntad de Dios. A veces decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Empecemos por la gratitud. Hoy no se estila dar gracias a nadie, y menos a Dios. Hace poco en un programa de radio se preguntaba a la gente de las coletillas que se usan, esas frases hechas, y algunas pues que ya están pasadas de moda, y entonces, pues bueno, algunos decían una, sobre todo las coletillas que a veces surgen en televisión, pero hubo alguien ingenioso, entre comillas, que dijo, eso de gracias a Dios o si Dios quiere, es una cosa pasada de moda. Dios tenga misericordia. La palabra la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero nosotros es poder a Dios. Decimos gracias a Dios porque sabemos que dependemos de Dios. Como expresa una alabanza también, ya no pertenezco a mí, pertenezco a Cristo. Hoy no se estila dar gracias a Dios, pero nosotros
queremos volver a esa senda antigua de la gratitud y elevar un canto de gratitud al Señor. Quisiera pensar en esta mañana, si el tiempo nos lo permite, en 3 aspectos de gratitud. Versículo 22 del libro, capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Es muy, permitidme, paradójico, no sé si chistoso, pero por lo menos paradójico, que en un libro que se llama Lamentaciones hable de misericordia. Leo en Lamentaciones 3, 22, un versículo que nos lo conocemos, vamos, más que el DNI. Gratitud al Señor, dice, las gracias del Señor no se han acabado. Leo la Reina Valera del 77. Las gracias del Señor no se han acabado. Sus misericordias no se han agotado. Y sin querer enmendar lo que ha dicho nuestro hermano Matías al comienzo, y hablándonos de esperanza en el futuro, podemos también leer, las gracias del Señor no solo no se han acabado, sino que no se van a acabar, y sus misericordias no se han acabado, sino que van a seguir hasta el día que estemos en su presencia. Gloria a Dios. No llegamos a fin de curso por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, o aunque seamos guapos, que guapos no somos, y bien un rato. En mi familia no hay ninguno feo, y estoy seguro que en las vuestras tampoco, ¿verdad? Pero no es eso lo que nos permite llegar a este día. Aunque hemos llegado a este día, es simplemente, única y exclusivamente por la misericordia de Dios. Es más, queridos hermanos, y aunque no hubiésemos llegado a este día vivos, aunque no hubiéramos llegado a esta fecha, tampoco se habría agotado esa misericordia de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque estaríamos ya en su presencia. Y el Salmo 48, versículo 14 es muy elocuente. Este Dios nuestro nos guiará incluso más allá de la muerte. Es que la misericordia de Dios ni siquiera se acaba cuando nosotros muramos. Porque, hermanos, no podemos medir la misericordia de Dios en función de cómo nos van a nosotros los asuntos. No podemos medir la misericordia de Dios en función de nuestros triunfos, en función de nuestras derrotas o de nuestras alegrías o nuestras tristezas. Recuerdo una hermana que hace años le dijo a mi madre, hoy me encuentro como si fuera una nevera desenchufada. ¿Sabes? El problema es el enchufe. El problema no es electricidad, sino que no estamos enchufados al Señor. Y cuando pensamos que es que Dios no tiene misericordia de mí porque estoy pasando esto, es que estamos fundamentando nuestra fe en función de las circunstancias y no en función del autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Nuestra fe entonces está dependiendo del periódico, está dependiendo de los resultados de cosas y no del Señor. La fe no depende de las circunstancias, la fe depende absoluta, la fe auténtica. Obviamente, si quieres una fe light o una fe vaya a saber qué, vale. Pero la fe auténtica, la fe que es la que nos mantiene a vivir, depende única y exclusivamente del Señor. Una declaración de fe es la que encontramos en el Salmo 46, versículo 2. No temeremos aunque la tierra sea removida. Yo digo, Señor mío, dame fe. Porque Jonathan, cuando ve su tierra removida, tiene miedos. Y el justo que vive por fe es el que se agarra desesperadamente al Señor. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos. Eso es la fe, aunque la tierra sea removida. Y quizá en este curso que estamos terminando, ha habido momentos que nuestra tierra se nos ha movido, la silla se nos ha movido un poco, quizá. Porque si midiésemos el cuidado o la misericordia de Dios por nuestros triunfos, me atrevo a decir, y por lo menos ahora en mí, que entonces la gratitud sería una excepción. Pero el Señor me dice, da gracias por todo. Y cuando uno piensa en todo, aún en los momentos difíciles, uno recuerda que aún esos momentos difíciles son parte de la misericordia de Dios, porque el Señor no solo está obrando en nosotros, sino que, como dice la Escritura, está haciendo una obra de perfeccionamiento. No es que el Señor solamente me cuide, sino que Él está haciendo una obra de perfeccionamiento en mi vida, en mi carácter, en mi ser. Damos gracias a Dios
porque nos bendice. Y nos bendice, no digo de cuando en cuando, Dios nos bendice cada día, aunque tengamos o hayamos pasado enfermedades. Varios de los que estamos aquí, durante este curso hemos pasado el COVID. Varios hemos pasado algunos momentos difíciles, ¿verdad? Pero a pesar de eso uno puede decir, gracias Señor porque has estado conmigo. Lo maravilloso no es pasar el COVID, lo maravilloso es tener al Señor a pesar del COVID. El justo por la fe vive. Damos gracias a Dios porque nos bendice cada día, aunque todos tengamos problemas. No quiero pedir que levantéis la mano y digáis si tenéis problemas o no, porque si alguno me dice que no tiene problemas, ese es muy problemático. Todos tenemos problemas, pero a pesar de los problemas, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, no en nuestra fortaleza. Por eso podemos dar gracias al Señor. Porque sé que cuando estoy pasando dificultades del género que sean, afectivas, económicas, llama y X, el Señor está haciendo su obra a mí. Y eso es motivo de gratitud con el Señor. Aunque las cosas, y estoy seguro que también estaremos todos en este saco, aunque las cosas a veces no están como nos gustan, aunque incluso a veces no estemos recibiendo las respuestas que esperamos de Dios desde hace tiempo, seguro que hay cosas en tu vida, en mi vida, que no nos gustan. Pero descansando en el Señor, recordando que Él quiere, Deuteronomio 8:2, saber lo que hay en nuestro corazón, podemos ser agradecidos, aunque no lo entendamos. Mi madre me recordaba una oración mía de niño. Fui enseñado desde pequeño a dar gracias a Dios por los alimentos. Y una de las cosas que más me ha costado con los años, y mi esposa puede dar fe de ello, es la verdura. Yo tendría 2, 3 añitos, y esto lo recordaba mi madre, y tengo un vago recuerdo, y una hermana que estaba presente en ese momento también. Mi madre me puso a dar gracias por los alimentos, y era una tortilla francesa y unas acelgas. Lo de las acelgas lo digo con palabras esdrújulas, solemnes. Yo no podía con las acelgas. Y mi madre me dijo, Jonatán, da gracias por los alimentos. Y Jonatán, pues, enseñado a orar, Señor, gracias por estos alimentos, que tú sabes que a mí no me gustan. Esa fue mi oración. ¿Sabes? A veces Dios, hay cosas en nuestra vida que no nos gustan. Todos, y me entendéis, tenemos alguna celda por ahí, ¿verdad? Llámale carácter, llámale lo que tú quieras. Respuesta que no has recibido de Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Da gracias a Dios, permitidme la expresión, la alegoría, por esas acelgas, aunque no te gusten. Porque Dios las está proveyendo. Aquellas acelgas alimentaron mi vida. Hay cosas en tu vida, seguramente en este momento, que no te están gustando. A mí hay cosas en mi vida que no me gustan. Pero soy consciente que Dios las está permitiendo porque a los que amamos a Dios, aún siendo tan tercos como yo, aún siendo tan limitados, tan imperfectos como yo, todo nos ayuda para bien. Y si todo me ayuda para bien, ¿cómo no voy a dar gracias a Dios? Tenemos motivos más que suficientes para dar gracias a Dios, aunque seguramente alguna vez hayamos tenido ganas de abandonar lo que sea, el ministerio, el trabajo, no sé si la familia, en fin, lo que tú quieras. A veces te dan ganas, como se suele decir, dar una patada a todo y huir, ¿verdad? Recuerdo a Moisés, cuando está dirigiendo a aquel pueblo, el pueblo que se le denomina, fijaros cómo era aquel pueblo. Ojalá que nunca se pueda decir de nuestra iglesia esto que se decía del pueblo de Israel, que era un pueblo de dura cerviz. Eran testardinos como yo solos, Que Dios no puede decir de ti y de mí, de nuestra iglesia, que somos una iglesia de dura cerviz. Es duro luchar con gente así, y yo entiendo que Moisés tuviese ganas de abandonar. En Primera de Reyes 19 encontramos a Elías cuando huye de la reina Jezabel porque la reina Jezabel lo quería matar. Huye. A veces también nos ocurre como a Elías, que nos sentimos acorralados, nos sentimos presionados, quizá no físicamente que nos vayan a matar, pero que quieren terminar con nosotros. Y a veces uno tiene ganas de abandonar y decir, ahí os quedáis. Pero es más, cuando voy a los evangelios y pienso en Mateo 26, pienso en Jesús, cuando Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
¿Sabes? Todos tenemos ganas de abandonar cuando, como nuestro Señor Jesús, nos sentimos injustamente tratados. ¿Quién de nosotros no se ha sentido alguna vez injustamente tratado por los que amas? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¡Qué injusticia! Cuando no somos pagados, conforme creíamos que debíamos ser pagados, o incluso comprendidos. Mirad, Satanás quiere ponernos muchos motivos, supuestas razones para abandonar, pero ahí es donde la fe funciona. Las tentaciones que le puso a Jesús, ¿verdad? Lo intentó con Jesús, lo va a intentar contigo. Mirad, el problema no es que Satanás intente ponernos tentaciones para abandonar, el problema es que lo logre. Tentaciones de abandonar, de no ser agradecidos con el Señor, siempre las vamos a tener. Reitero, el problema es caer en ellas. Leo con vosotros el Salmo 103, versículo 2. Leo la versión Dios habla hoy, un versículo muy conocido. Bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. En segundo lugar, gratitud a Dios, porque tenemos tantas y tantas bendiciones que es imposible contarlas todas. ¡Aleluya! Es imposible contar todas las bendiciones de Dios. Hemos podido disfrutar, saborear, tener el perdón de Dios frente a nuestros pecados, frente a la amargura del pecado, porque el pecado siempre produce muy mal sabor en nosotros. Piensa en un sabor desagradable, eso es peccata minuta al lado de lo que es el pecado. En esta mañana de gratitud no podemos vivir como triunfalistas, ni tampoco podemos vivir con un complejo de culpa. Hemos de ser realistas. El pecado siempre traerá tristeza, pero cuando pedimos al Señor, Salmo 51, somos restaurados por el poder de Dios, por su misericordia. Recordar en esta mañana, queridos hermanos, que nuestra vida depende de Dios, es motivo más que suficiente para darle gracias. No estamos aquí porque el aire sea gratis, ni porque seamos guapos, dos cosas ciertas, sino estamos aquí por la misericordia de Dios. Disfrutamos de la presencia del Señor aún en medio del más profundo de nuestros dolores. Salmo 31, 15, en tus manos están mis tiempos. Como otras traducciones traducen, para la redundancia, mi destino está en tus manos. Creo que a veces hemos olvidado agradecer a Dios las pequeñas cosas. A veces paramos en lo espectacular. Pero yo no sé vosotros, yo si veo una piedra así grande que viene contra mí, yo salgo corriendo. ¿Sabéis? Esas piedras no me hacen daño. Las piedras que me hacen daño son las pequeñitas. Más de una vez se me ha metido un bichito o una piedrecita en el ojo, cualquiera de los dos ojos, conduciendo, y he tenido que parar. Ay, si hubiera sido una piedra grande, a mí no me pilla. Nuestra vida está llena de pequeñas piedrecitas que el Señor, pequeñas grandes bendiciones. Cuando esa piedrecita aparentemente pequeña se me mete en el ojo, yo lo veo. Pero esas piedrecitas pequeñas son las que le dan sentido a mi vista también. Las pequeñas bendiciones de Dios son grandes porque vienen de Él. Quizá a veces como iglesia también lo hemos olvidado. Ver a cada hermano, cada hermana en una reunión, sea presencial o por Zoom, como las tenemos, o como un vídeo como tendremos después, pues es una pequeña, gran bendición. Os lo digo muy coloquialmente, no es nada antibíblico. Yo disfruto muchísimo las reuniones de los jueves por Zoom. Sé que algunos no podéis estar, pero vamos, una pequeña gran bendición es ver a cada hermano, porque Dios está actuando en nuestras vidas. Y cuando veo a mi hermano o mi hermana, que tiene cientos de defectos, que es raro, pero es que yo soy rarísimo, veo cómo Dios está actuando en la vida del otro, es motivo para dar gracias a Dios, a veces para gozarme con el hermano y otras veces también para llorar, porque el gozo y la tristeza forman parte de la gratitud al Señor.
En cada hermano podemos ver cómo Cristo está actuando. Y cuando empezábamos en la reunión decía, siento cortaros la conversación. La verdad es que la comunión, aunque no nos lo parezca, es una pequeña piedrecita que nos hace mirar al cielo. Es una pequeña, gran bendición de Dios para nosotros. Pienso en los hermanos que nos han ministrado en este año, cada uno con su don. Y cuando pienso en los hermanos que han ministrado, no solamente pienso, gloria a Dios por ellos, los que están en la alabanza, los que están en la predicación, pienso en hermanos que están poniendo los símbolos y que no los vemos. Pienso en hermanos que están en otros ministerios, la proyección, la grabación, la limpieza de este local. Si este local estuviera un mes sin limpiar, aquí no nos dejaba entrar después ni sanidad. Gracias a Dios por el trabajo de hermanos y hermanas que cogen la pala y la escoba, ¿me entendéis, verdad? Gracias a Dios por el ministerio silencioso, de los que están en la puerta, de los que hacen, los que mantienen el local. Ay, no, bueno, usted está bien, pero como un día nos falte una. Gracias a Dios por el ministerio silencioso, de los que predican con el destornillador, quizás reparando cosas. Gracias a Dios por cada hermano. Hoy es tiempo de dar gratitud al Señor por cada uno de los hermanos. Y ya cuando damos gracias al Señor por ese hermano, por esa hermana, es momento de interceder. Porque, sabes, tú tienes problemas, pero el otro también los tiene. Y a veces tiene cada problema. Mejor dicho, cada problemazo tremendo. Cuando yo oro y doy gracias a Dios por el ministerio de mi hermano o de mi hermana, tengo que también interceder por él. Porque si el Señor le bendice a él, a mí me va a bendecir también. Y si el Señor le da victoria en ese problema, en esa dificultad, a mí también me da victoria, porque somos un pueblo en el Señor. Somos uno en Cristo. No somos una unión de creyentes, somos un cuerpo como creyentes en Cristo. Creo que el local también que tenemos es una pequeña, gran bendición de Dios. Gracias a Dios nos lo ha guardado. Gracias a Dios no tenemos problemas con los vecinos, ni queremos tenerlos, los problemas. Los vecinos nos respetan. Hemos tenido muchísimas muestras de cómo nos respetan, cómo nos aprecian. Yo me pregunto si nosotros también mostramos lo mismo hacia ellos, porque eso es la gratitud. Creo que es tiempo de dar gracias a Dios por el local y pedir que lo que aún nos falta por solucionar, que bien sabéis, se solucione. Un tercer texto en esta mañana, para llegar al tercer punto, que quiero llevaros. Hebreos 10, 25. Leo con vosotros Hebreos 10, 25. Dice Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Queridos hermanos, hemos de ser agradecidos con el Señor, pero agradecidos desde la perspectiva auténtica. Porque si perdemos de vista el regreso próximo, yo me atrevo a decir inminente de Cristo, es que hemos perdido la visión de la vida cristiana. Si vivo mi vida cristiana para recibir bendiciones y no estoy pendiente de la venida de Cristo, entonces tengo una vida evangélica religiosa, pero no tengo una vida en Cristo. Porque Dios no me llamó para bendecirme solamente, sino Dios me llamó para servirle y esperar de los cielos a su Hijo. El Señor nos tiene aquí para que tú y yo, aun con nuestras dificultades, con todo lo que somos, seamos un testimonio de su gracia. La iglesia primitiva de Tesalónica era un ejemplo de esto. Y a mí me gustaría que cuando se escriba la historia de esta iglesia, cuando estemos en la presencia del Señor, os llevo a 1 de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Me gustaría que estos textos de Tesalónica fueran también para nuestra iglesia. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Está bien recibirse al Señor? ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Qué bueno que hemos sido tocados por el Señor. Pero espérate, que aquí empiezan las cosas. Para servir
al Dios vivo y verdadero. Hermano o hermana, ¿en qué forma estás tú sirviendo al Señor? Y no me valen, no. La Escritura nos presenta que no valen argumentos. Todos estamos en edad suficiente como para servir al Señor. Una viejecita con 103 años nos cuenta una historia. Cada mañana que se despertaba decía: Señor, gracias porque me das otro día para testificar de ti. Con 103 años, no sé si encorvadiña o con bastón, pero allí estaba la mujer siendo un testimonio del Señor. La manera en que os convertisteis para servir al Dios vivo y verdadero. Y a veces nos quedamos en esto, pero dice: y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La Biblia nos advierte de una serie de acontecimientos antes del fin, que son, desde luego, la evidencia de la inminencia, son anuncio de la inminencia de la segunda venida de Cristo. Guerras y rumores de guerra los tenemos ahora. En este último curso creo que es cuando más han sonado los rumores de una tercera guerra mundial. Si lo será o no, eso no lo sabemos. Pero hay guerras. Eso me anuncia que la tierra está gimiendo a dolores de parto, que la venida del Señor está cerca. Que hay hambres. Las estadísticas son, yo no voy a decir desoladoras, son demoledoras. ¿Cuántas personas mueren al cabo del día por no tener que comer? Estoy pensando en estos países como Corea del Norte, donde hay tantos millones de personas que están pasando en este momento una hambruna. Países como Sudán del Sur también, y tantos otros países. Habrá epidemias. Hemos tenido un cursillo de epidemias bastante acelerado, ¿verdad?, en los 2 últimos años. Terremotos. Terremoto en Afganistán, creo que era el jueves o viernes, más de 1000 y pico de muertos. El Teide, en Tenerife, que está aquí al lado, 400 y pico de sismos en los últimos días. El Señor está cerca. Gloria a Dios, porque el Señor está cerca, hermanos. Podemos en esta mañana decir que estamos más cerca de nuestra redención total que cuando empezamos el curso en septiembre. Y a mí eso, no sé, a vosotros, es motivo de gratitud. Saber que la segunda venida del Señor está más cerca, no solamente es motivo de consuelo, no solamente es motivo de gratitud, sino es motivo de esperanza. En esta mañana damos gracias al Señor, porque el tiempo de nuestra redención total ya falta menos que en septiembre pasado. No soy más viejo que en septiembre pasado, estoy más cerca de ser redimido por el Señor totalmente que en septiembre pasado. Amén. ¿Sabes? En esta mañana nos hablaba Matías en ese Salmo 100 de que su misericordia es por la eternidad. Ciertamente, ya nos queda menos para estar en su presencia, o como diría el apóstol Pablo, para conocer como hemos sido conocidos. Salmo 17:15 dice: veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estamos incómodos como creyentes en la tierra, nos afectan muchas cosas, porque la única satisfacción que tiene nuestra alma es despertar a la presencia del Señor. Traducción del lenguaje actual traduce este versículo 15: despertar y verme en tu presencia será mi mayor alegría. Esto es festa arrachar, como decimos en Galicia. Estar en tu presencia. Por eso, participar de los símbolos de la mesa del Señor, como vamos a hacer en unos breves minutos, es dar gracias a Dios por este tiempo, dar gracias a Dios porque sigue haciendo su obra de perfeccionamiento en nosotros, pero al participar de estos símbolos también estamos dando gracias a Dios porque nos gozamos en la inminente venida de Cristo. Quiero concluir esta mañana con una oración que escribí hace algunos años de gratitud al Señor. Y permitidme con ello concluir esta mañana. Gracias, Señor, por no haber contestado algunas oraciones mías. Señor, gracias por no darme aquello que creí tan necesario. Gracias, Señor, por haber callado cuando yo esperaba que tú hablases de la forma que yo pretendía. Gracias, Señor, por el cansancio de la jornada. Gracias, Señor, por las lágrimas que vertí. Gracias, Señor, por permitirme llegar hasta aquí,
aunque me parece mentira y sueño todo. Gracias, Señor, por dejarme sentir gozo y tristeza en ciertos momentos de mi vida. Gracias, Señor, por poder ver el sol cada día. Gracias, Señor, por los hermanos que me das, aunque a veces no les comprendo. Gracias, Señor, por permitirme ser parte de tu iglesia gloriosa. Gracias, Señor, porque soy hijo tuyo, a pesar de mí mismo. Gracias, Señor, por esperar que yo te sirva aún con mis flaquezas. Gracias, Señor, por la esperanza que cada día me das. Gracias, Señor, por la familia que me permites tener. Gracias, Señor, porque un día, espero que pronto, te veré cara a cara. Gracias, Señor, por los problemas de mi vida. Gracias, Señor, por haberme dado la vida. Gracias, Señor, por haberme encontrado y por haberte yo encontrado a ti. Gracias, Señor, porque con estas palabras no puedo expresar todo lo agradecido que te estoy. Gracias, Señor, por escuchar la expresión de mi corazón, siendo imperfecto como soy. Que el Señor os bendiga. Amén.